Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, Congregación Peniel, amigos de este ministerio. Dios los bendiga, es un gusto estar con ustedes compartiendo las Escrituras. La exposición de la palabra del Señor produce luz, dice el Salmo 119. Quiere decir que hay momentos en que nos enfrentamos a oscuridades y no son tan difíciles de manejar las oscuridades, las tinieblas externas, sino que muchas veces esas tinieblas llenan mi mente y llenan mis emociones. Y el Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras produce luz. No solamente en las tinieblas de afuera, sino también en aquellos momentos en que la perturbación es tanta que embarga mi forma de pensar, no puedo ni pensar, y embarga mis sentimientos y mis emociones al punto de que no puedo enfocar mi mente en el Señor, no puedo enfocar mi mente en sus promesas y mucho menos puedo poder descansar. Mucho menos puedo venir al Señor y descansar en el Señor. Entonces, por eso es importante escuchar las Escrituras, la exposición de las Escrituras, porque quita las tinieblas de mi mente y quita las tinieblas de mis emociones para poder tomar decisiones correctas y tener reacciones adecuadas al momento que uno está viviendo. Un saludo para todos. Ya se dieron cuenta un poco más la cuarentena hasta los primeros días de junio, al menos por el momento. Pues no se sabe si después lo van a alargar más, pero hemos estado pendientes con mi esposa de algunas noticias. Por ejemplo, en la mañana me comentaba ella de que ha subido un poco el índice de suicidios, que en los últimos días se habían quitado la vida a 3 personas. Y nos llamó la atención aún más el que habían 10 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en esos días de cuarentena. Y nos parecía realmente alarmante, nos preocupaba, porque nos damos cuenta que el encierro, unido en muchas ocasiones a la escasez económica y a esa incertidumbre psicológica y emocional, ¿qué va a pasar? Si vamos a vivir, si vamos a morir, si va a tocar la plaga a nuestra familia o si vamos a pasar ilesos, si nos va a alcanzar el dinero, si nuestra empresa va a mantener los empleos o si sencillamente van a hacer despidos masivos. Toda esa serie de preguntas genera una aflicción interna, una aflicción que si uno no puede manejarla, es comprensible que se desborde, y se desbordan 2 cosas humanas. Se desborda la mente, porque uno no puede ni siquiera pensar en el Señor. Fíjense qué delicado. Ni siquiera enfocar la mente en la palabra, porque la mente de uno comienza a ser una maraña de incertidumbre, provocado por circunstancias. Pero si hay algo peor que las tinieblas de afuera y que las batallas externas, son las tinieblas de adentro y las batallas de mi mente, de mi interior. Entonces no nos parecía extraño, porque en estos momentos de encierro pueden muchas familias estar viviendo eso, y la incertidumbre económica aumenta el estrés. Por lo tanto, no nos extraña, aunque sí nos duele mucho, que hayan habido 10 asesinatos de mujeres a manos de sus agresores, que son sus esposos, sus maridos. Y nos preocupaba porque hemos visto, ahí hay niños que han de haber visto esas escenas. Y qué horrible debe de ser para una mujer pasar todo el día con su agresor cuando tiene un hombre abusador,
metida en una casa, pequeñas como son en nuestro país la mayoría, esperando una agresión verbal, una humillación emocional, un golpe en su cara, una palabra áspera, un insulto. Y para los niños quizás el único descanso es cuando ese agresor se fue a trabajar. Pero ahora que no está trabajando, pensábamos qué horrible debe de ser vivir en casa, en manos del agresor. O para un niño que solamente que es maltratado y que solamente descansa de su agresor cuando el agresor se va. Y tal vez se pierde un día de trabajo, se va 2 días. Gracias a Dios, qué horror debe de ser tener a su agresor las 24 horas del día viviendo a la par de uno. Hemos orado por eso, lo lamentamos muchísimo y enfocando esa realidad nacional que se está viviendo, pues no solo en nuestro país, sino que también hemos tenido noticias de cosas parecidas en otras partes del mundo. Creímos conveniente hablar en esta transmisión del Salmo 142, porque la Escritura dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a ir a parar el impío y el incrédulo? El impío es aquel que, bueno, el incrédulo, hablemos del incrédulo, es aquella persona que nunca ha creído en la luz, ¿no? Nunca ha pedido perdón por su maldad, nunca ha tenido un acercamiento genuino. El impío es aquel que deliberadamente, aun conociendo la verdad, se deja ir en contra de la verdad. Podemos decir que es alguien que ha conocido la piedad, pero que ahora no le importa ser pío, sino que ha decidido ser impío. Estos son quizás peores que los incrédulos, porque la maldad se establece de una forma más crítica en sus corazones. El Señor enseñó este principio cuando dijo que cuando un hombre es liberado de un demonio, de un espíritu inmundo, y el espíritu inmundo sale a vagar por regiones secas y desiertas, pero dice que si esta persona barre su casa, pero su casa está vacía, este espíritu inmundo va a llamar a 7 peores, en una versión dice, más depravados que él, y regresan y vuelven a habitar de donde salieron. Entonces usted ahí puede darse cuenta que es peor aquel corazón que una vez conoció la piedad, pero que ahora decidió voluntariamente no practicarla, que aquel que nunca ha conocido. Y por eso es que el apóstol dice que mejor les fuera a algunos no haber conocido al Señor, porque algunos habiéndolo conocido se han apartado y han sido como perro que vuelve a tragarse lo que ha vomitado, o como un cerdo que vuelve a revolcarse en el cieno de donde un día fue sacado. Entonces la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a hacer? ¿A dónde irá a parar el impío y el incrédulo? Pero entonces sabemos que, a saber qué va a hacer de ellos, nada bueno por supuesto, pero sí habla que el justo se va a salvar con dificultad. La Biblia enseña que muchas son las aflicciones del justo. Y la gente de fe no es aquella que nada le pasa, o tampoco es aquella que cree o piensa que nada le puede pasar. No, a veces eso no es fe, simplemente son alarde de fe o negación a una realidad, sino que mucha gente de fe son personas comunes y corrientes, sujetos a las mismas pasiones que sus semejantes, pero que han aprendido una cosa, que si tienen una dificultad, que si están pasando una crisis, que si tienen un dolor, han aprendido a dónde correr, a dónde escapar, a dónde refugiarse, a dónde encontrar un escondedero seguro. Saben que Dios es el mejor lugar donde uno puede correr en un caso de dificultad.
Entonces, hemos creído necesario compartir el Salmo 142 hasta donde Dios nos permita, porque son 7 principios, 7 enfoques, 7 versículos en total, pero tal vez no nos va a dar tiempo a hablar de los 7 aspectos, pero vamos a empezar a hacerlo este día. Abra su corazón, amigos del ministerio, amigos de la iglesia y Iglesia Peniel, abran su mente. Oro al Padre para que abra sus entendimientos y para que aperture sus corazones, para que sean amplios en recibir la palabra, porque esa palabra, si ustedes son humildes a la palabra que es sembrada en sus corazones, esa palabra es poderosa, dice la Escritura, para salvar nuestras almas, para transformarnos, para llevarnos a madurez. Voy a leer en la versión NTV, Salmo 142. Y antes de empezar, quiero contarles un poco de este salmo, porque fue escrito por David. No todos los salmos son escritos por David, pero este salmo sí fue escrito por él. Y no solamente fue escrito por él, sino que lo escribió viviendo una experiencia en un lugar que se llama la cueva de Adulam. Y es que en cierta ocasión el rey Saúl odió a David. Lo odió de tal forma que buscaba matarlo para deshacerse de él. Se había encelado con él, le tenía temor, envidia, un montón de situaciones contra David, que como él no las sacó de su corazón oportunamente, fueron degenerando de tal forma que se convirtió en un hombre que odiaba al punto de desear la muerte de David. Y en ese contexto de la historia, a David le toca salir huyendo para esconderse de Saúl y de sus ataques continuos. Saúl lo buscaba en ciertas ocasiones desesperadamente para matarlo. Y en una de esas le toca en una cueva que debe haber sido muy grande, porque fue en esta cueva donde el Señor le comenzó a llevar a David su ejército. El mismo ejército que posteriormente Dios usó para que tomaran el reino juntamente con David. Porque en este tiempo, a pesar de que él ya estaba predestinado que iba a ser el próximo rey sobre Israel, mas sin embargo, él todavía no gobernaba el palacio, sino que era un fugitivo del rey de turno, que era Saúl. Y entonces, en este escenario, a él le toca ir huyendo y meterse en una cueva para refugiarse. Repito, comenzó a añadir hombres a David, y comenzaron a llegar de repente hombres a refugiarse con él, que de alguna manera lo conocían. Dice que llegaron gente amargada de espíritu, abatida de alma, otros endeudados, gente problemada de una y de otra forma, y dice que comenzaron a unirse a David. Estos hombres que llegaron fueron lo que la Biblia le llama posteriormente los valientes de David. Y dentro del grupo de valientes habían otros aún más sobresalientes, pero muchos de ellos tuvieron su inicio acá en la cueva de Adulam, si no es que todos. O sea que vale la pena escuchar este salmo, vale la pena ver el escenario en que fue escrito, porque no es lo mismo escribir una canción que yo voy a vivir o que Dios es mi Salvador cuando tengo dinero en la bolsa, salud en mi cuerpo y donde todo está bien. No es tan difícil. Pero cuando esto mismo, esta celebración, esta paz de Dios se da en circunstancias donde todo está en mi contra, realmente es un estilo de adoración y una experiencia totalmente diferente. Como cuando murió el hermano, aquel guatemalteco que murió hace poco de cáncer, que canta la canción "Ya no soy esclavo de temor, yo soy un hijo de Dios", y canta aquella frase que dice: yo solo sé que yo soy su hijo y que el Padre me ama
Cuando yo, que estoy por la gracia de Dios sano y tengo fuerzas, canto esa canción, pues qué lindo cantarla y qué bueno cantarla. Pero cuando él la compuso y la cantó, él estaba diagnosticado con cáncer terminal. Y entonces eso hace que esa canción tenga un significado mucho más profundo. Porque él sabía, óigame bien, de lo que estaba hablando. Él sabía que pronto se iba a encontrar con su Señor. Y en ese contexto de su enfermedad de cáncer terminal, este hombre guatemalteco escribe esa canción. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y la otra parte dice, yo solo sé que yo soy su hijo y que el Padre me ama. Eso es de estudiar el contexto en que la cantó, en que la compuso, porque tiene un significado especial. Así es el Salmo. Vale la pena que lo revisemos y lo meditemos, porque ya le conté el momento tan difícil en que David aprendió esta lección. De hecho, es un salmo que hay ciertas palabras que salen en los salmos, como la palabra masquí, que es la que se utiliza aquí. Es un tipo de salmo que significa algo así como aprendizaje, como lección aprendida. Y algunos hombres estudiosos de este tipo de cosas dicen que es porque ese salmo dejó una instrucción, dejó una lección grabada en el corazón de David. Y creo que sí, la dejó grabada para siempre. Porque las circunstancias difíciles, mi estimado hermano y amigo, las experiencias con Dios se dan generalmente en momentos en que no tenemos alternativa, sino conocer al Señor. Hay momentos en que lo conocemos de muchas formas, pero quizás los momentos donde hay dificultades, donde es Dios o no es nadie el que nos puede ayudar, es en esos momentos que de alguna manera el alma sabe que está desarmada y que nadie puede velar por ella. Y entonces aprende a correr a Dios. Pero en este acto de correr a Dios y aferrarse a Dios como única y suficiente esperanza, se viven experiencias con el Señor maravillosas realmente. Experiencias que te dejan lecciones que perdurarán toda la vida y que te dejan enseñanzas que van a cambiar radicalmente tu vida y van a afectar radicalmente tu relación con el Señor. Así que yo te invito que en este tiempo de turbulencia, te conté lo de los homicidios, los feminicidios, te conté la gente que se ha suicidado. No seamos como los incrédulos o como el impío, sino que aprendamos a vivir como justos, no perfectos porque somos humanos, pero aprendamos quién es nuestro refugio y a dónde debemos correr, sabiendo de que el Señor es nuestro libertador y que en Él vamos a hallar liberación y que en Él vamos a hallar salvación, porque Él es fiel. Y porque ninguno que se atreve a esperar en su Señor ha sido jamás avergonzado. Entremos pues, sin más demora, a la meditación de este salmo precioso, número 142. Escucha el primer versículo. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Clamo al Señor y ruego la misericordia del Señor. La misericordia es un atributo del carácter del Señor, que es una bondad del Señor que excede lo que cualquier ser humano pueda merecer. Claramente que David lo primero que hizo en este salmo fue clamar al Señor e invocar su misericordia. Y es que hay momentos en la vida en que tenemos que aprender a clamar al Señor. Clamar es un poco diferente a la oración o muy diferente a una oración tradicional fría.
o como la oración que hacemos cuando vamos a tomar los alimentos, que es una oración de gratitud y que le decimos, Señor, gracias porque nos has provisto. La palabra clamor viene de un deseo ardiente de pedirle al Señor. Es algo que viene desde las entrañas más profundas, desde el interior más escondido de un ser humano. Es un deseo vehemente, igual que el otro salmo de David donde le dice, como el siervo brama, para entender lo que es el clamor, como el siervo brama, dice la Reina Valera, por las corrientes de las aguas, y clama el alma mía. Otra versión dice, así anhela mi alma ansiosamente tu presencia, Señor. ¿Cómo así? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y es un día escuchaba a un predicador que hablaba de cuando el cazador seguía al ciervo. Siervo con C, porque el otro siervo con S es de servidor. Este habla del animalito que parece venado, solo que tiene cuernos. Dice como el ciervo que brama. Y entonces este predicador contaba de que muchas veces el cazador comienza a perseguir el rastro del ciervo para matarlo y cazarlo. Y el ciervo detecta de que hay un enemigo que lo viene persiguiendo y comienza a correr por delante del cazador, y el cazador hábil, astuto y experto comienza a perseguirlo y comienza a perseguirlo y comienza a perseguirlo, o puede ser un depredador que lo quiere cazar para devorarlo y destruirlo, y entonces dice que sabe que tarde o temprano el ciervo va a tener sed y que va a buscar una fuente de agua. Y contaba este predicador que hace muchos años escuché que cuando el ciervo llega a algún lugar para saciar su sed, el cazador está al acecho y no logra tomar agua. Y entonces continúa huyendo, y cuando llega a otro lugar donde tal vez va a haber agua, mira que el cazador viene encima y no lo deja beber agua y continúa corriendo. Y entonces este animal le sucede algo, comienza a emitir un sonido que es como un bramido, y es un bramido causado por la sed. Y entonces dice el salmista, como el ciervo de las aguas. Es decir, emite ese sonido que es una súplica de que lo dejen tomar agua. Algo parecido, o casi igual realmente, solo que enfocado diferente, es la palabra clamar al Señor. Yo no sé si alguna vez usted se ha atrevido a clamar. No se puede clamar solo por clamar, se puede gritar, uno se puede postrar, puede buscar un clamor sincero y sinceramente. Pero hay momentos en la vida en que el alma se desarma y comienza el creyente, su alma, a clamar al Señor. Cuando viene aquella solicitud de auxilio desde lo más profundo del corazón del creyente, del necesitado de Dios, y le dice, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro. Sé que muchos de nosotros necesitamos un milagro de cualquier tipo. Cada uno sabe su dolor, cada uno conoce su calvario, cada uno conoce su necesidad. La Biblia en Proverbios dice que aún el dolor, y muchas veces las personas se ríen y son cordiales, pero solo Dios sabe que en esa risa, adentro de ellos, hay dolor en su corazón. Entonces, lo primero que yo quiero dejarte en esta transmisión es que aprendamos a buscar al Señor y a entender que hay momentos en la existencia humana en que solo Él puede darnos lo que necesitamos. Y dice que no solo le clamó al Señor, sino que le pidió misericordia, porque muchas veces lo que necesitamos es misericordia.
porque no solamente tenemos una necesidad urgente, sino que de ribete, muchas veces esa necesidad urgente es porque nosotros la hemos buscado. Y entonces no podemos decirle al Señor, Señor, sé justo, porque no puede ser justo, sino nos consumiría. Entonces David mejor prefirió decirle, ten misericordia. Fue a clamar, sácame de esta situación. Saúl me quiere destruir, estoy metido en una cueva, estoy solo, no tengo a nadie conmigo. Y ¿eres tú, Señor, el que me va a librar o no es nadie? Si tú no me libras, Señor, no sé qué voy a hacer. Aprovechemos estos tiempos que hemos estado encerrados para poder deponer las actitudes de tu alma y poder buscar al Señor en clamor. No fabricado. Permite que el Espíritu Santo lleve esa necesidad profunda y pidamos misericordia. Porque lo que el mundo está viviendo es muy duro. Lo que las familias están viviendo es muy duro. Pero el ser humano insiste en su vanidad, en su pecado y en su necedad. No sé si vieron las últimas fotografías de las ciudades que habían comenzado a abrir en París, en Francia. Después de miles de muertos, comenzaron a abrir las tiendas de Zara, de las mismas tiendas que hay aquí en Galerías o en la Gran Vía. Y dice que el primer día que la gente estaba ahí, era una cola como de 1 kilómetro de personas esperando entrar a Zara para ir a comprar. Realmente, cuando acabamos de salir de una tragedia tan grande y nuestra prioridad vuelve a ser la vanidad, no hablo de esas personas específicamente, hablo en general, es que algo ha pasado con esta humanidad. Cuando es más importante los derechos de una clínica del aborto que los derechos de un grupo de personas a ejercer su fe, pero una clínica de aborto no puede suceder, hay problemas. Cuando se defiende más a una persona que ha cometido un delito y se le da inmunidad, por ejemplo, y se condena a un inocente que tal vez cometió un error legal, pero ni siquiera llegó a delito, pero que la ley lo tipifica como tal, es que este mundo realmente tiene problemas. Y este es el mundo que nos ha tocado vivir. Clamemos misericordia, porque nos merecemos, créanme, que el Señor fuese justo. Pero si hasta aquí hemos sobrevivido, es porque Él nunca nos ha pagado conforme a nuestra maldad, sino que nos ha pagado conforme a su gran misericordia. Así que no nos cansemos de pedir misericordia por la familia, de pedir misericordia por El Salvador, de pedir misericordia por el mundo, para que Dios permita correr su palabra y que pueda llevar arrepentimiento a todo aquel que lo necesite. No todos se van a salvar, pero en medio del dolor, en medio de la turbación, el Señor tiene mucha gente que salvar. Volvámonos al Señor, busquemos misericordia y que nos ayude. Este es el primer punto que David aprendió, a pedir misericordia. Hay momentos en que uno no puede reprender, no tiene la fe para reprender. Hay momentos en que uno tan de turbación que uno no puede adorar. No sé si usted los ha vivido. Hay momentos en que el alma quisiera orar, pero tan pronto se pone a orar, la mente está operada por las tinieblas. En esos momentos, acuérdese de este salmo y pidamos misericordia. Que si Dios escucha como Él escucha, Dios va a hacer algo, lo merezcamos o no lo merezcamos, porque Él es nuestro Padre y su corazón se va a tornar a ayudarnos por su misericordia. Muy bien, continuemos. En el versículo 2 dice: expongo mis quejas delante de Él
Miren qué hermosa versión. Y le cuento todos mis problemas. Expongo mis quejas delante de él. Y le cuento todos mis problemas. Uno en la crisis, para poder sobrellevarla, debe de aprender a contarle al Señor su problema, sus temores, sus pecados, sus deseos, nuestras tentaciones, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones. Aprendamos a no orar mecánicamente, como muchas veces hemos orado por los alimentos, la misma oración, el mismo estribillo. Señor, gracias te damos por estos alimentos, que nunca nos falten en nuestra mesa, en el nombre de Jesús, amén. Y al día siguiente, Señor, gracias por nuestros alimentos, nos caen bien a nuestro cuerpo, que nunca falten en nuestra mesa, en el nombre de Jesús, amén. Aprendamos a no orar así. Aprendamos a orar desde adentro del corazón, con corazón y con entendimiento. Por eso es que David le decía, expongo mis quejas y le cuento todos mis problemas. Si nosotros aprendemos a orar de esa manera, tú literalmente vamos a sentir cómo nuestros pensamientos comienzan a estar donde les corresponde estar. ¿Y dónde deben de estar tus pensamientos? Enfocados en su palabra, enfocados en sus promesas. Porque si los pensamientos nuestros están enfocados en el Señor, vamos a vivir en paz. Y no solamente va a afectar nuestros pensamientos, sino que este tipo de oración tan sincera, tan franca, tan real, tan auténtica, impacta nuestras emociones. Y entonces vamos a andar con aquella incertidumbre interna, con aquel desasosiego profundo interno, y vamos a aprender a vivir confiadamente en el Señor. Por eso la Biblia enseña en otro salmo que vamos a estar confiados como un león. ¿Por qué? Porque se ha aprendido a comentar nuestras quejas y todo lo que nos pasa, a exponer nuestros problemas delante del Señor. O muchas veces el ser humano le cuenta, fíjese pues, sus problemas a todo mundo que encuentra, hasta la cajera del banco. ¿Y cómo está, señorita? Vamos a cambiar un cheque. ¿Y cómo está, caballero? Bien. ¿Y usted qué tal, señor? Pues fíjese que hay aquí, cállese, que a saber cómo vamos a hacer, me acaban de despedir. Y comenzamos a contarle a un cajero. En otras ocasiones les contamos a un hijo y lo único que hacemos es aturdirlo porque no puede con el peso emocional. Hay madres o padres así que hacen de sus hijos, quieren hacer de sus hijos su sostén. No pueden, ellos son más jóvenes, no pueden. Si no lo podemos gestionar mental y emocionalmente nosotros, mucho menos un hijo. Otras veces se lo contamos al vecino, se lo contamos a una persona a quienes nuestra vida realmente no les interesa. Nos contamos que va a compadecer o porque para el otro va a ser tan importante para nosotros. Y ciertamente hay personas que se van a preocupar por nosotros y que van a orar por nosotros. Pero la mayoría de personas, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, de colegio, amigos, inclusive familiares, muchas veces lo único que van a hacer es juzgarnos, criticarnos y en el mejor de los casos nos van a decir una palabra de consuelo ficticio y superficial, pero realmente ni siquiera entienden lo que estamos viviendo. El segundo consejo que nos da el Salmo 142 es: no le cuentes a quien tu vida no le importa. Yo en una crisis que pasé hace algunos años, yo entendí algo del Señor y era un momento de mucho dolor para mi vida, donde solamente el Señor podía llevarme consuelo a mi corazón. Y aprendí algo.
Para mí fue una cueva esa, pero fue un momento en que conocí cosas del Señor que nunca las había conocido. Y entre esas cosas aprendí algo de Dios, y fue que mi dolor es su dolor, que mi alegría es su alegría, porque está escrito que así como se compadece un padre de sus hijos, se compadece de los que le temen. Se lo repito, de igual forma en que un buen padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de aquellos que le temen. Escrito está. Cuando yo entendí que su dolor era mi dolor y que mi dolor era el de él especialmente, que aquellas cosas que aturdían mi corazón a él le eran igual de dolorosas, y que mi alegría era su alegría, que mis logros eran sus logros. Cuando aprendí esa verdad, nunca más me volví a sentir solo en este viaje. Y es que hay momentos que ni tus hijos, ni tus padres, ni tu cónyuge va a poder entender, y te vas a sentir solo, como David se ha de haber sentido solo. Pero no te sientas solo. Te quiero recordar las palabras de Jesús en el Evangelio. En los Evangelios hay una parte que le dice: ustedes todos me van a abandonar y me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y por último, al que necesitamos realmente que esté con nosotros, porque es el único que nos puede ayudar, y es el único a quien le importan profundamente todas las cosas que nos suceden, es a nuestro Padre. Entonces, aprendamos a ir a Él. Y como dice David, exponga sus quejas delante de Él. Háblele de lo que siente. Lo desafío, lo motivo a que lo haga. No ore normalmente como lo ha hecho. Dese un tiempo, hínquese, párese, camine en la casa, acuéstese, como usted quiera, póstrese. No es tanto lo de afuera, es que aprendamos a comunicarnos de forma correcta con el Señor. Y háblele de todas sus quejas, de las cosas que aquejan su alma, de los dolores de su corazón, de las angustias de su mente. Dígale: Señor, hoy estoy asustado, no tengo para comer, tengo miedo, pero no quiero tener miedo, quiero aprender que tú eres mi proveedor. ¿Sabes, Señor? En estos momentos me cuesta creer en ti, pero ¿sabes otra cosa? Quiero aprender a confiar en ti. Háblele como habla con un pastor, como habla con un amigo de la universidad, como habla con una mujer de Dios. Exponga y, oiga bien, y cuéntele todos sus problemas. Acostúmbrese en oración a hablar con Él como se habla con un ser a quien está viendo en ese momento, porque si no, la oración no va a surtir el efecto que Él desea. La palabra enseña en Hebreos capítulo 11 que es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Dios existe y que Dios premia o recompensa a aquellos que le buscan. Usted tiene que saber, cuando se acerca a Dios, en primer lugar, que le van a oír su oración. Y en segundo lugar, que si hay una solución que el Señor quiere para su vida, Él no solo va a escuchar su oración, sino que le va a mandar ayuda desde su santuario. Así tenga que recorrer cielo, mar y tierra, no importa. Vendrá ayuda desde la ciudad del gran rey a sacarlo. Pero eso no se hace con oraciones superficiales, repetitivas. Acuérdese lo que el Señor le dijo a los fariseos. Les dijo: ustedes piensan que por su palabrería serán oídos, escuchados por Dios.
Y a veces creemos que por nuestra palabrería o por el tiempo que pasemos orando, Dios tiene la obligación de oírnos. No, aprendamos a orar no con la mente solamente, sino de corazón, con fe. Y hablemosle a Él, contémosle todos nuestros problemas y expongámosle todas nuestras quejas, todas esas cosas que llevamos en el alma, que nos hacen decir, ay, esas cosas que golpean nuestro corazón, que torturan nuestra mente, hablémosla con Él. Y yo le voy a garantizar algo, si usted lo hace correctamente. El Espíritu Santo vendrá y va a poner tus pensamientos en orden. Y lo primero que va a pasar es que las tinieblas de tu mente se van a comenzar a disipar. Y vas a pensar con claridad. Y tu mente ya no va a estar enfocada en el pasado y en el futuro, sino que de nuevo se va a empezar a enfocar en su palabra. Y tú vas a decir, bueno, aquí dice que los que lo miraron fueron alumbrados sus rostros. Mi rostro va a ser alumbrado porque yo estoy viendo al Señor. Usted va a descubrir versículos en la Biblia que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy nunca a abandonar. Y tú vas a decir, Señor, mis padres me han abandonado, pero no me importa, porque tú nunca me vas a abandonar. Tú vas a comenzar a ver cosas en la palabra, como la que le dijo aquel hombre, a quien tengo en los cielos sino a ti, fuera de ti nada deseo, nada deseo. Pero primero tenemos que aprender nuestra alma a hacer oraciones de esta naturaleza. Experiméntelo, lo desafío, lo motivo, expóngale todas sus quejas al Señor, cuéntele todos sus problemas. Ya deje de andarle contando al vecino, al compañero universitario, a la gente a quien su vida no le importa, a las personas que si usted muriera hoy, quizás ni a su velorio fueran. Cuénteselo a aquel para quien su dolor es importante. Cuénteselo al Padre, a su Padre, a nuestro Padre. Muy bien, avancemos un poco más. Versículo 3. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampa. Este versículo me encanta. Habla acerca de la necesidad de ser dirigidos por Dios en medio de la crisis. En esta pandemia que estamos viviendo, se vienen una serie de problemas sociales muy fuertes, porque probablemente el virus en algún momento va a tener cierto rango de control y nos vamos a acostumbrar a que está entre nosotros y con ciertas medidas higiénicas pues esperamos sortearlo de la mejor manera con la bendición del Señor. Pero luego van a venir ciertos efectos colaterales de índole social y económico que van a golpear a muchas personas alrededor del mundo. Y en estos momentos uno no sabe qué hacer. Señor, ¿para dónde voy? ¿A dónde solicito ayuda? Busco un empleo, renuncio al que tengo, pongo un negocio, pido ayuda del gobierno. ¿Qué hago? ¿Y sabe por qué es esa incertidumbre? Por lo que dice aquí David, cuando me siento agobiado. Oiga bien, solo tú sabes qué camino debo tomar. Por eso es la importancia de aprender a venir al Señor. Hay momentos que uno pierde la brújula y la dirección de la vida de uno. En que si alguien le dice, ¿y qué vas a hacer? A mí muchas veces me han hecho esa pregunta. ¿Y qué vas a hacer? Y mi respuesta ha sido, no tengo la menor idea. Y a veces soy yo el que le he formulado la pregunta a otro, a algún amigo, y le he dicho, ¿y qué pensás hacer? Mira, ahorita no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. ¿Por qué? Porque cuando uno está agobiado, uno no sabe qué hacer. Si uno supiera, ya no estuviera agobiado. Pero precisamente porque uno no sabe
y esa sensación es horrible, el no saber qué hacer, eso produce agobio y produce tortura mental y produce estrés psicológico y emocional. Y en estos momentos debemos de aprender a orar de esta forma. Cuando estoy agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Quiero que note algo en los Salmos, que David no solamente habla desde su perspectiva humana, él no niega que está realmente agobiado. Escúchese bien, él no quiere tapar el sol con un dedo, no quiere evadir una realidad y decir, no, estoy bien, bendecido, amén, como las costumbres que tenemos a veces, los que practicamos alguna religión. ¿Y cómo está bendecido? Bendecido a veces con 2 mujeres. Eso no es estar bendecido. ¿Y cómo estás? Aquí para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, ¿qué? Muchas veces nuestra vida es un desastre. No da gloria al Señor. O sea, lo malo no son las palabras. Es que solamente aprendemos a repetirlas como loritos. ¿Por qué? Porque no hemos podido, por nuestro orgullo y por nuestra comodidad, por muchas razones, ese es otro tema, no hemos aprendido a llevar la palabra, a aplicarla a nuestra vida. Por eso es que cuando el Señor Jesús habla de los 2 cimientos, de aquella casa que fue edificada sobre roca y la otra que fue edificada sobre arena, dice que los que edificaron sobre la roca son aquellos que oyen la palabra y que la aplican a la vida. Y los otros que construyeron su casa sobre la arena son aquellos que oyen la palabra pero no la aplican. No la aplican a la vida. Y entonces cuando viene el tiempo de la crisis, el que está construido sobre arena, es grande su ruina. Sin embargo, la otra casa, que está construida sobre roca, a pesar que la crisis siempre viene y que es investida por el río, por la misma fuerza, sin embargo permanece. ¿Por qué? Porque la roca es Jesús. Y porque la roca es la palabra del Señor y tiene el poder para sostenernos. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. ¿Alguna vez te has sentido así? Que vayas, si tomas un camino, hay una trampa. Si tomas otro camino, hay otra trampa. No hay salida. Dices, si renuncio, ¿qué voy a hacer? Si me quedo ahí, me voy a enfermar. Un ejemplo, hay mucha gente que está renunciando porque trabaja en lugares de alto riesgo. Si pido más dinero prestado, me voy a hundir. Si no pido, me muero de hambre. Si solicito esto, pierdo aquello. Si agarro aquello, pierdo lo... Realmente hay momentos que vayamos donde vayamos, hay trampas. Y en esos momentos yo te quiero recordar, solo el Señor sabe qué camino debes tomar. Así que en esos momentos de crisis profunda, no perdamos tiempo con esas frases que yo oigo a veces y que yo he dicho muchas veces. Ay, hoy sí no sé qué hacer, hoy sí a saber qué voy a hacer, hoy no sé para dónde agarrar. No, démonos un tiempo. Número 1, clamemos al Señor y pidamos misericordia. Número 2, expongamos nuestras quejas delante de Él y contémosle todos nuestros problemas. Y número 3, aunque nos sintamos agobiados, escúcheme bien, reconozcamos y confesemos que solo Él sabe el camino que debe tomar. ¿Sabes lo que significa eso? Pedir dirección y confiar en que Él es mi pastor y que Él me va a guiar. Una cosa es conocer a Jesús como Salvador y otra cosa es conocerlo como pastor. Te lo repito, una cosa es que Él te haya salvado de tus pecados
Y otra es que hayas aprendido a escuchar la voz y a obedecer la voz. Porque muchas veces hemos aprendido a reconocerla, pero la ignoramos. Porque nos cuesta vivir el pastoreo del Señor. Cuando el Señor se dio cuenta de esto, dijo lo siguiente: vengan a mí, los que están, dijo, trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Les voy a poner un yugo cuya carga es fácil de llevar, cuyo yugo, un yugo que es fácil y cuya carga es ligera. Pero ya dejen de andar cansándose, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Entonces, el punto 3 es: reconozcamos que cuando estamos agobiados, solo el Señor sabe qué camino debemos tomar y pidámosle a Él que nos guíe. En este valle de sombra que nos ha tocado vivir juntos, hasta aquí vamos a dejar la exposición de las Escrituras. El tiempo avanza y a veces prefiero dejarte 2, 3 cosas que se penetren profundamente en tu corazón y en tu mente, que el Espíritu Santo te las recuerde con facilidad en tus pensamientos, y no dar más tiempo, porque a veces pienso que te va a costar escuchar más tiempo. Entonces, en esta ocasión quiero dejar allí el consejo de la Escritura y dejarte estos 3 primeros consejos. Otro día vamos a continuar y posiblemente a terminar. Es un salmo precioso. En las cuevas se aprende a conocer el corazón del Padre. En las cuevas se aprenden secretos de Dios, como los que aprendió David, que le dijo: aunque se traspasen los montes al mar, yo voy a estar confiado. ¿Cómo habrá conocido David el corazón del Padre? Que aún una cosa de esa naturaleza podía pasar y él podía continuar confiando. ¿Qué tipo de relación tendremos otros que una mala noticia en la radio ya nos robó la paz 2 días? ¿No crees que es necesario que caminemos a madurez y que comencemos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? En este tiempo que estamos viviendo, voy terminando, es el tiempo de tener experiencia con Dios, de poder edificar nuestra casa sobre casa firme, de no comer el cordero de la Pascua, crudo ni hervido, sino que dice que el cordero de la Pascua se comía asado. ¿Sí? Quiere decir bajo el fuego del Espíritu. Tiempo de entender la palabra no solamente intelectualmente, sino que de comer, de digerir a nuestro cordero, de conocer a Jesús, pero no a nivel intelectual hervido, sino que conocerlo a la luz del Espíritu y en la vivencia y en la experiencia del Espíritu Santo. Yo te bendigo, te deseo lo mejor. Repasa, medita en estas 3 enseñanzas iniciales que nos deja el Salmo 142, pero sobre todo, escucha bien, no es que sepas 10 pasos, es que sepas uno, pero puedas aplicarlo. Por eso el Señor dijo: el que conozca uno de estos mandamientos, aún los más pequeños, pero así lo enseñe. ¿Cómo así lo enseñe? Viviéndolo. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Yo te bendigo, estimado amigo, a donde llegue esta palabra. Hermanos, compartan las Escrituras. Hay mucha necesidad de palabra. Nuestras respectivas congregaciones ya pronto lo van a permitir, primero Dios. Compártala. Debe ir gente ahí necesitada de escuchar el mensaje, el consejo de la palabra. Y amada congregación Peniel, ánimo. Estamos a punto de llegar al pico de la curva. Dicen que la esperamos para finales de mayo. Solo pidamos al Señor que nos guarde a nosotros, que tenga misericordia de esas mujeres que están siendo golpeadas por un loco que tienen en la casa. Pídanle a Dios por los niños que están con sus agresores metidos ahí. Que Dios tenga misericordia, que nos ayude y que pronto podamos estar
listos para volver a caminar, a congregarnos y alcanzar madurez, para que ya no seamos niños movidos por todo viento de doctrina, sino hombres y mujeres fuertes, no en nuestras fuerzas, sino fuertes en el Señor. Congregación Peniel, te deseo lo mejor, te bendigo a cada uno. No menciono nombres porque se me puede olvidar alguno, pero cada hombre, mujer, joven, niño, les deseo lo mejor. Y permítanme una oración corta para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, el rebaño de Peniel lo ponemos en tus manos. Trae luz a sus ojos. Trae paz a toda turbación. Trae consuelo a todo dolor. Trae liberación de todo temor. Que te conozcan a ti en tu amor abundante. Señor, guarda a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a nuestras familias, que no nos haga falta nada. Ten misericordia. Igualmente, Señor, te pido por todos aquellos que escuchen esta palabra, que tu Espíritu Santo los visite, Señor, los enternezca, los toque, les disipe las tinieblas de la mente y las turbaciones emocionales, y nos lleves a madurez para prepararnos para la vida eterna. Gracias, Padre, te damos a través de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Saludos, bendiciones a todos.